Hola, nosotros somos el equipo 1 y presentaremos flujo continuo de una corriente de fluido. Bueno, este tema conforma el principio de impulso y cantidad de movimiento al flujo de masa constante de partículas de fluido que entran y salen de un volumen de control. El volumen de control se define como la región en el espacio donde partículas de fluido pueden moverse hacia adentro o hacia fuera de ella. Con frecuencia se hace que el tamaño y forma del volumen de control coincidan con los límites sólidos y aberturas de un tubo, turbina o bomba. Siempre que el flujo del fluido hacia dentro del volumen de control sea igual al de la salida. En ese caso, el flujo puede clasificarse como flujo continuo. Bueno, el principio de impulso y cantidad de movimiento. Se considera el flujo continuo de una corriente de fluido en la figura 1 que circula a través de un tubo. El volumen de control será tomado como la parte interior del tubo, así como también las aberturas con las que éste cuente. El fluido se mueve dentro y fuera del volumen de control con una velocidad VA y una velocidad VB. Para que exista un cambio de dirección del fluido dentro del volumen, debe de existir un impulso causado por la fuerza externa que se le aplicó a la superficie de control de la pared del tubo. Esta fuerza resultante se puede obtener al utilizar tanto el principio de impulso como el de la cantidad de movimiento al volumen de control. Bueno, para poder entender mejor el comportamiento de este suceso, se puede observar la primera imagen de la figura 2. Una cantidad de flujo de masa dm va a detenerse al volumen de control por la entrada A, la cual está del lado izquierdo. Esto sucede con una velocidad VA en un instante t. Por lo que se puede observar en la figura 2, se puede ver el flujo como continuo en el instante t más dt. La misma cantidad de fluido saldrá del volumen de control por la entrada de la derecha, que la identificamos como entrada B, con una velocidad de VB. Durante el momento dt, el movimiento de la masa de fluido dentro del volumen de control se queda como constante y se nombra como mb. Como se muestra en la parte media de la figura 2, la fuerza externa resultante que se aplica al volumen de control produce el impulso, la sumatoria de la F por dt. Si se aplica el principio de impulso y cantidad de movimiento lineales, obtenemos las siguientes ecuaciones. Las que se encuentran a la derecha están las ecuaciones, y en la tercera figura de la imagen de si R, RA y RB son vectores de posición cuantificados desde el punto O a los centros geométricos del volumen de control y las aberturas en A y B, figura 2, entonces aplicando el principio de impulso y cantidad de movimientos lineales con respecto a O, devuelve la siguiente ecuación, que es la que se encuentra en la parte inferior derecha. Bueno, ahora, si dividimos ambos lados de las dos ecuaciones obtenidas anteriormente entre sí, nos dan como resultados las siguientes ecuaciones. Y bueno, el concepto de dm sobre dt es lo que se conoce como flujo de masa. Lo que este término nos dice es la cantidad de fluido que va hacia adentro o en su defecto afuera del volumen de control por el tiempo en que se realiza la acción. Si las áreas de sección transversal y densidades del fluido de la entrada A y la entrada B son consideradas, entonces para un fluido incomprensible, la continuidad de masa que se necesita es de la ecuación que se muestra ahí. Y de esta ecuación obtenemos la primera ecuación que se muestra en la pantalla, y por lo general es visto como la segunda ecuación que se muestra en pantalla. Y es importante recalcar que el término de Q es igual a VA, mide el volumen del fluido por unidad de tiempo y se conoce como descarga o flujo volumétrico. A continuación, para hablar de qué ocurre con un volumen de control que pierde masa, vamos a observar la figura número 4. A esto lo llamamos una propulsión con masa variable y trata sobre un cuerpo considerado que tiene una masa m que se desplaza con una velocidad v, y este cuerpo expulsa la cantidad de masa m subíndice e con una velocidad de flujo v subíndice e. Durante el tiempo de t, la velocidad aumentará. Esto de forma v a v más dv. Y considerando la cantidad de masa que fue expulsada, a su vez, el incremento del escape del objeto va a aumentar. Los impulsos son creados por sumatoria de F, subíndice CV, la cual representa la resultante de todas las fuerzas externas, como resistencia, el avance y el peso, que actúan en el volumen de control en la dirección del movimiento. Ahora sí, siguiente, por favor. Y aquí tenemos el ejemplo que nosotros decidimos resolver.
Este es el primero de todos y lo que nos pide es determinar los componentes de la reacción que ejerce el tubo en el codo de la figura 1528A. Siguiente, por favor. Y para la solución, tenemos que, como el problema dicta que la densidad del agua es constante, podemos definir la igualdad de QB es igual a QA y a su vez, pues las eliminamos y solamente ponemos Q para simplificar todo. A la izquierda podemos ver los valores que ya se nos dieron en el problema y tenemos las ecuaciones de las ecuaciones del flujo continuo, ahí abajo, para velocidad de B y velocidad de A. Podemos notar que velocidad de B va hacia abajo, mientras que velocidad A va hacia la derecha. Ahora, teniendo esto planteado y resuelto y observando el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que la conexión fija en A ejerce un momento par resultante denominado como MO, y se observan los componentes de fuerza Fx y Fy que actúan sobre el codo. Debido a la presión estática que actúa sobre el tubo, la fuerza producida por la presión en la superficie de control abierta en A es Fa igual a PA/AA, o sea, la presión y el área. Hay que tomar en cuenta también que 1 kilopascal es igual a 3141.6 newtons sobre metro cuadrado. Ya con esta fórmula podemos sustituir y obtener el siguiente resultado. En B no hay una presión estática, puesto que el agua se descarga a la presión atmosférica, lo que nos dice que la presión será igual a 0. Aquí podemos observar las ecuaciones de flujo continuo, donde también se sustituyeron los valores obtenidos de flujo y también la velocidad en B, bueno, las velocidades en X y las velocidades en Y, para así poder obtener la fuerza en cada uno de los ejes. Puesto que los momentos con respecto al punto O se suman, se puede saber que las fuerzas Fx, Fy y Fa se van a eliminar. Por consiguiente, obtenemos la siguiente fórmula, la cual nos va a dar el momento en O de la presión, el momento en O aquí del codo.